Saludamos al doctor David Rosero. Él es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Rosero, muy buenos días. Hemos dado lectura a este comunicado que emitió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidiendo ser parte de una veeduría para el reconteo de los votos. Y acabamos de dialogar hace pocos instantes con uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral, el doctor Luis Verde Soto, quien señala que si bien es posible y será posible, incluso luego de una proclamación de resultados, si es que existe la voluntad política, ir a un reconteo de los votos y la consiguiente apertura de las urnas. Pero aparentemente esta voluntad política no existiría. ¿Cuál es el criterio suyo? ¿Y cree que realmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sumando quizá el pedido de varios sectores del país, pueda llegar a esta instancia, la de apertura de urnas y reconteo de los votos? Muy buenos días, un saludo cordial a todos y cada uno de los distinguidos oyentes de Radio Antena 1. Gracias por la invitación. Realmente es lamentable lo que viene sucediendo en el proceso electoral, principalmente diría por parte de ciertos vocales del organismo que en lugar de dar tranquilidad, transparencia y certeza respecto al anterior proceso electoral, más bien generan más dudas, mucha preocupación y un posible escenario de conflictividad social en el país. En aras de esa situación lamentable y compleja, el Consejo de Participación Ciudadana la semana anterior hizo una solicitud al CNE a publicar en primer lugar todas las actas digitalizadas con los resultados de los escrutinios de cada una de las juntas electorales a nivel nacional. En el sistema informático anterior, solo para poner un ejemplo, usted podía acceder a la página web del Consejo Nacional Electoral para ver el detalle de la votación, no solo provincial, sino por cantones, por juntas, incluso hombres y mujeres, es decir, un detalle de toda la votación. Sin embargo, en este proceso electoral, todos los ecuatorianos fueron testigos de que evidentemente esa información no estaba disponible, pero más aún, tampoco el acta digitalizada de los resultados. Y precisamente ahí surge la gravedad de este problema. El inconveniente tiene que ver principalmente con que varios actores políticos no pudieron tener acceso a las actas de escrutinio definitivas, lo que ha generado una incertidumbre, una falta de transparencia provocada por los propios miembros del organismo electoral. Sumado a esto, esta última situación lamentable que yo calificaría de verdadero papelón, cuando se hace un acuerdo a la luz de la opinión pública entre los dos candidatos mencionados por usted. Hay un acompañamiento de la OEA, hay un acompañamiento internacional, nacional, se llegan a acuerdos y en la hora de definir la votación, más o menos yo me acuerdo de Poncio Pilatos, ¿no? Esta situación de lavarse las manos y no dar la cara y dar certezas, transparencia y tranquilidad al proceso. O sea, la actitud y la acción de los consejeros hombres en el Consejo Nacional Electoral realmente es lamentable, es un papelón que ha generado y podría más bien provocar una conflictividad social de impredecibles consecuencias en el Ecuador. Se está cayendo en una contradicción, entonces, pues se pide que para activar los reclamos con los mecanismos previstos en el Código de la Democracia, me refiero a una eventual apertura de urnas y un reconteo, se solicita que los candidatos presenten pruebas y pruebas contundentes para hacerlo en la medida en que se solicite hacerlo, es decir, si es cantonal, provincial o nacional. Tienen que exhibirse pruebas, dar evidencias. Pero al mismo tiempo, usted señala, y esto se ha visto también en términos generales, que no se han dado las facilidades para que se puedan lograr estas pruebas, ni siquiera
como usted acaba de señalar, doctor Rosero, se escaneó debidamente las actas, menos se ha dado la posibilidad de acceso para justamente documentar los reclamos de los actores políticos. Así se han quejado por lo menos los veedores que estuvieron en los días de carnaval y días previos en Guayaquil, en las sesiones que se dieron para incluir en el escrutinio esos votos o esas actas denominadas con novedad. Así es, yo creo que usted lo ha dicho claramente y en resumen, esto es en sí mismo una contradicción en el Consejo Nacional Electoral. Por un lado, se exige pruebas, se exige que tengan las actas, pero por otro lado, el propio sistema informático del CNE, el día de las elecciones, el día del inicio del conteo de votos, todos los ecuatorianos pudieron ser testigos de aquello. No se necesita ser experto informático para darse cuenta de este tema. Hubo una diferencia fundamental. Antes usted podía acceder a los resultados por cantón, por junta, al acta digitalizada del proceso electoral, y hoy lamentablemente solo se tuvo un detalle por provincias. Entonces, ¿cómo se puede solicitar a los actores políticos que evidente y con toda la razón de preocupación de las elecciones no pueden acceder a la información mientras se dan estos temas? Por eso nosotros también como organismo de participación mostramos nuestra enorme preocupación, ya que si bien es cierto se dio un acuerdo, pensábamos que las cosas iban a viabilizarse en aras de la transparencia. Luego el propio Consejo Nacional Electoral genera estos inconvenientes, esta falta de transparencia, y ahora tenemos toda esta situación. Es decir, el inconveniente se da para las propias dos candidaturas que aspiran o aspiraban pasar a la segunda vuelta. Es decir, se genera un efecto boomerang desde mi punto de vista en afectación precisamente a esas opciones, ¿no? Y en ese sentido esto es preocupante. Nosotros no solo solicitamos ya la semana anterior que se digitalice todo este tema de las actas, sino que hoy también el proceso de veeduría que debe llevarse adelante. Pero vuelvo y repito, me causa bastante sorpresa el invitado anterior respecto a dar una explicación por demás risible de un verdadero Poncio Pilatos, ¿no? ¿Qué cree que realmente pueda lograr el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando se habla de voluntad política, que es la que podría viabilizar o no este proceso, y cuando esta voluntad política se encuentra de alguna manera blindada dentro de la función electoral? Bueno, nosotros nos hemos sumado a las diferentes funciones del Estado a exigir, a solicitar, a exhortar que en aras de la transparencia y para evitar la conflictividad social en el país y para tener certidumbre del proceso electoral y evitar cuestionamientos al organismo electoral, se den todas las garantías de transparencia que deben plantearse. En ese sentido, existe esta preocupación, no desde el día de las elecciones y del tema del sistema informático. Recordará usted que este sistema incluso fue auditado anteriormente por la Contraloría General del Estado y ya detectó varias falencias, no solo en el escaneo, no solo en los equipos informáticos, sino una serie de situaciones de carácter tecnológico. Algunas organizaciones incluso han solicitado que debería darse una auditoría informática de todo este sistema, y obviamente que también tiene que existir un proceso de fiscalización respecto a quienes manejan o dirigen eso desde las altas autoridades del CNE. Ahora, mire lo que pasa, una de las vocales decide en medio de esta compleja situación electoral pedir vacaciones. O sea, son situaciones que uno realmente personalmente preocupan bastante por cómo se siguen generando contrapuntos que no abonan a la calma, a la transparencia, sino todo lo contrario, a
incendiar más este crispado panorama ya. Por eso hemos hecho un llamado como institución a que se pueda viabilizar todos estos procesos de transparencia a nivel de la función electoral. Más allá de esto, doctor Rosero, quedándonos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, su presidenta, califica a la entidad como una entidad de la ciudadanía neutral e independiente del poder político. Eso es lo que se quería. Pero realmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha llegado a ese nivel, como se lo describe en el comunicado. Bueno, nosotros en los hechos y en la práctica hemos planteado esta salida, ¿no? Esta solución en aras de la transparencia, independientemente de cuál sea Los la salida atributos. o las atribuciones. Yo creo que es obligatorio respetar la voluntad del soberano y cualquier preocupación, o por más mínima que sea, respecto a la falta de transparencia en este proceso, evidentemente tributará en desmedro no solo del Consejo Nacional Electoral, sino del proceso como tal. Y esa es la principal preocupación. Ahora, ¿qué más pueden hacer ustedes, doctor Rosero, para intentar que se active? Hemos solicitado, precisamente hemos solicitado todo este tema. Nosotros teníamos instalada ya una veeduría al todo el plan operativo del Consejo Nacional Electoral, pero obviamente en este tema de la posibilidad de reconteo, evidentemente también es necesario generar esas certezas, esos procesos de transparencia para que se pueda operativizar, pero evidentemente yo creo que las actitudes o las acciones de varios miembros del Consejo Nacional Electoral más bien han abonado a generar mayor conflicto en esta situación y por eso es la preocupación desde el organismo que designó a los vocales, no nosotros exactamente, pero la institución como tal, para que se pueda dar las mejores soluciones en aras de la transparencia y porque estamos prácticamente a la vuelta de la esquina con la siguiente etapa electoral. Ahora, ustedes, hablando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o de la función social, conjuntamente con la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, hicieron ya un exhorto al Consejo Nacional Electoral para que haga todo lo necesario para brindar transparencia a este proceso. ¿Pueden ir más allá? ¿Hay algún tipo de acción ejecutiva, incluso en esto, eventuales procesos que se puedan dar en contra de los miembros de la función electoral? Bueno, mientras se dé el proceso electoral, de acuerdo a la normativa, los miembros vocales del CNE tienen de alguna forma esta autoridad para llevar adelante los procesos. Incluso recordará usted, estimado Gustavo, que la propia fiscal consultó a la Corte Nacional de Justicia la viabilidad o no de poder seguir procesos de investigación. Se dio luz verde en un momento para que se dé ese proceso y hay varias investigaciones en proceso que llevarán su curso, obviamente de acuerdo a cómo también se vaya finiquitando el proceso electoral, es decir, los temas de investigación están ahí y en ese sentido también un llamado a la reflexión de cómo se ha generado toda esta problemática hasta llegar incluso a situaciones ya de carácter fiscal, de carácter investigativo. Entonces, evidentemente... Pero esto, doctor Rosero, si no estoy mal informado, y le agradecería corregirme si no es así, esta inmunidad, diríamos así, de los miembros del Consejo Nacional Electoral o de la función electoral llega solamente hasta la proclamación de resultados. Hay uno de los artículos, me parece que es el 19, que habla de que la función legislativa no podrá designar reemplazos de funcionarios electorales destituidos por juicio político y estará impedida de iniciar juicios políticos una vez que se hubiera efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que éste concluya con la proclamación de resultados. Así es. La proclamación de resultados será el domingo y en forma posterior pueden activarse reclamos por parte de los candidatos y se puede también proceder con eventuales procesos en contra de los miembros de la función electoral. Así es, hasta que se dé obviamente la proclamación de los resultados.
y obviamente los diferentes recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral y bueno, todas estas situaciones. Pero precisamente el llamado del Consejo de Participación Ciudadana la semana anterior y el día de ayer para evitar todas estas situaciones es que se dé garantías de transparencia en toda esta situación que se va generando y que complica a toda la opinión pública respecto a lo que puede suceder de cara a la siguiente etapa electoral. De no darse cabida a esto que fue el acuerdo entre los candidatos segundo y tercero y segundo, no se sabe finalmente cómo quedarán, ¿qué imagen y qué efectos producirá en los ecuatorianos con respecto al sistema que regula nuestra vida democrática, doctor Rosero, en su criterio? Bueno, es bastante grave en primer lugar porque hubo un acompañamiento internacional de la propia Organización de Estados Americanos, de otros veedores, observadores internacionales. También existió, digamos, una especie de este acuerdo generó tranquilidad en varios sectores de la sociedad civil, de la opinión pública, y luego lo que yo señalo es que esto podría generar un efecto de boomerang, es decir, que las opciones electorales que están en disputa evidentemente se ven afectadas por toda esta situación, y en ese sentido el Consejo Nacional Electoral aún más por todas estas situaciones que se han venido generando. Por eso es inexplicable la actitud de varios consejeros que por abstención o voto en contra o por fuga o ausencia, al final del día responden a una situación de generar más dudas, preocupaciones y falta de transparencia en este proceso. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor David Rosero. Él es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que ha decidido conformar una veeduría para hacer un seguimiento a la recuperación.